El concepto siguiente es la varianza de una variable aleatoria. Aquí en el libro está definido, en la página 38. Antes de leerlo, prefiero hacer un dibujito en nuestras hojas. Junto con la varianza se define la desviación típica o desviación estándar como raíz cuadrada de la varianza. Esto les debe sonar del primer semestre. ¿Cuál es la idea de la varianza? Vamos a anotar por acá. La idea de la varianza es tener una medida de dispersión. Acá no son medidas porque no son valores que tomamos. En lugar de medida vamos a usar la palabra un estimador de dispersión. Siempre estamos pensando que ya hicimos estadística descriptiva, trabajamos con datos, los organizamos, vimos características de las distribuciones de datos, y entre esas características había medida de tendencia central, que ahora hicimos la esperanza, y medidas de dispersión, que se calculan con los datos que teníamos en una muestra de n datos, y ahora los calculamos teóricamente con la distribución de probabilidades de la variable. Entonces, tenemos en general una variable aleatoria x discreta con valores x1, x2, puntos suspensivos, finita o infinita, y hemos calculado la esperanza, que es una cuenta que nos da en el eje numérico de la variable x algún punto, no necesariamente uno de los valores de la variable, algún punto por ahí, que nos da una idea de centro de la distribución de probabilidad, centro de la zona del rango de la variable aleatoria, ubicado este centro en la zona de ubicado según cuánta probabilidad tengan los distintos resultados posibles de la variable numérica discreta. Centro, vagamente centro. Entonces, ¿qué significa dispersión? Significa medir cuánto nos alejamos del centro. Cada dato, cuando aparece, al medir, o cada dato posible cuando lo considero, está a una cierta distancia del centro definido como la esperanza. Esta distancia, desde el punto xy, del valor, esto lo hacemos para cada valor de la variable, ¿ok? Acá miro este valor xy. Para este valor xy, la distancia al centro, a la esperanza, es esta cantidad, que se calcula como una resta. En la recta numérica, la diferencia o distancia entre dos valores es la resta. xy menos la esperanza de la variable. Eso sería la desviación o dispersión, perdón, la desviación, mejor, de el dato xy respecto de la esperanza. Entonces la idea es medir sobre todos los datos posibles cómo están desviados respecto de la esperanza. Ahora, si hacemos esta cuenta con un xy a la derecha de la esperanza, nos va a dar positiva. Si hacemos esa cuenta con un xy, digamos este x2 acá, a la izquierda de la esperanza, nos va a dar negativa. Y si promediamos cosas positivas con cosas negativas, van a tender a cancelarse y nos va a dar 0 y no nos sirve. No nos sirve para estimar estas distancias como distancias positivas, tanto estén a la derecha como a la izquierda de la esperanza. Entonces, ¿qué hace uno? Eleva esta desviación al cuadrado para matarle el signo. Positivo al cuadrado da positivo, negativo al cuadrado da positivo. Nos quedan todos positivos. Y esto es lo que se llama desviación cuadrática. Entonces, la desviación cuadrática es una función de la variable aleatoria. Acá está la esperanza, que ya es un número fijo, lo calculamos una vez y listo. Pero acá aparecen los valores de la variable, o sea que es una función de xy. Una función que es restarle algo y elevarlo al cuadrado. Bueno, la varianza de la variable aleatoria que estamos definiendo es la esperanza de esta función. La esperanza, vamos a poner un corchete para distinguir, ¿de qué? De esta cuenta, que es hacer la variable aleatoria. Acá ponía un ejemplo de un valor, acá pongo la variable aleatoria, menos este número, que es algo que ya calculamos antes, esperanza, variable aleatoria, es un número fijo, hacer esta resta, elevarla al cuadrado
y tomarle la esperanza. ¿Cómo se definía la esperanza de una función? De la variable se definía como la suma sobre todos los valores de la variable, los que están en el rango de la variable, de la cuenta con o sea, la suma sobre todos los valores de la variable, de cada valor de la variable, en lugar de la variable, menos este número. Insisto, esto es un número que lo calculamos en el video anterior y ya está fijo. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia de probabilidad del valor que estamos usando. Cuando uno suma todo esto, ha hecho una media de esta cantidad. Es decir, está calculando la media de la desviación cuadrática. O sea, la varianza no es otra cosa que la desviación cuadrática media. Así se suele decir. Perdón. Bueno, son palabras, pero a ver si nos ilustra. Desviación cuadrática, porque la elevamos. Desviación es la resta con la esperanza, o la media. Cuadrática porque le vamos al cuadrado. Y media porque le hemos calculado el estimador de valor medio, o sea, la esperanza, a esta desviación cuadrática. Media sobre todos los valores de la variable. ¿Ok? Esa es la desviación, esa es la definición que tenemos aquí. Esperanza de la variable menos su esperanza al cuadrado. Cuando uno hace las cuentas va a tener otra expresión para esto. No sé si está explícita. Bueno, no estaba. Así que vale la que puse acá en nuestro cuaderno. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes. La cuenta es parecidísima a cuando habían hecho varianza de un conjunto de datos numéricos, haciendo cada dato menos la esperanza al cuadrado promediado. Lo sumaban y dividían por n menos 1. Acá es como dividir por n. Como la idea de trabajar con probabilidades es simular o inferir lo que va a pasar con un número grande de repeticiones, hablar de n datos o de n-1, o sea de 1.000.000 o de 999.999, nos da casi lo mismo. En el límite teórico de n grande nos olvidamos de aquel n-1 y es como hacer un promedio, sumar y dividir por n. En lugar de sumar y dividir por n, multiplicamos por las frecuencias de probabilidad que juegan el rol de frecuencias relativas, como conté acá hace un ratito, ¿no? El rol de frecuencias relativas en este cálculo con datos ahora son frecuencias de probabilidad. Entonces pueden hacer esta cuenta y calcular. Esta piola, una propiedad, vamos a anotarlo por acá, que hay otra forma de hacer esta cuenta que, no sé, a algunos le puede parecer más corta, pero es muy iluminadora cuando uno se acostumbra, y es que la varianza de una variable aleatoria, así como está dicha acá, trabajando con esto, resulta ser, bueno, trabajando con esto quiere decir, acá hay una resta al cuadrado. Si se acuerdan el binomio al cuadrado, hay que hacer este al cuadrado, menos 2 veces este por este, más este al cuadrado. Distribuir, porque estamos con un paréntesis multiplicado por esto, distribuimos y aparece este x cuadrado, aparece un x multiplicado por la esperanza y aparece la esperanza al cuadrado. Reordenando todo eso, es una cuenta de reordenar nada más, esto se puede escribir como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, o sea, una función de la variable aleatoria. Primero la elevamos al cuadrado y después le calculamos la media, que viene del cuadrado de esto, menos la esperanza de la variable aleatoria x sin elevar al cuadrado, o sea, la cuenta de esperanza sin elevar al cuadrado, pero el resultado de la esperanza, que es un número, lo elevamos al cuadrado. La varianza es la diferencia entre la esperanza del cuadrado de la variable y el cuadrado de la esperanza de la variable. Parece un trabalenguas, son dos cosas distintas. Acá tenemos la esperanza de la variable elevada al cuadrado y acá tenemos el cuadrado del resultado de haber calculado la esperanza de la variable sin cuadrado acá adentro.
¿ok? Esto está acá en el libro como una propiedad. Nos cuenta que la definición es equivalente a hacer esta cuenta. Y acá está eso de elevar la resta del cuadrado, reacomodar y sacar, ¿sí? Noten que en este desarrollo, y muchas veces más adelante, se usa la letra mu para hablar de la esperanza, ¿sí? Para anotar cortito, la esperanza de una variable se suele anotar con la letra mu. Les debe sonar que mu también se usaba para la media aritmética cuando trabajamos con datos. Bien, dicho esto, me queda una cosa acá, cortita. Bueno, la desviación estándar, sigma, anotamos alguna vez, DE por desviación estándar, este texto lo llama desviación típica, DT como desviación típica. Yo voy a poner en nuestras anotaciones DT o DE, me gusta más DE por desviación estándar, que está en muchos libros. ¿Qué es la desviación estándar? Como siempre, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué sentido tiene? Bueno, tenemos una medida de dispersión, de distancia de los datos, distancia de los valores de la variable a la media. Como la hicimos elevando al cuadrado, para recuperar el significado de la variable hay que tomar raíz cuadrada. O sea, elevamos al cuadrado, ahora volvemos tomando raíz cuadrada. Y entonces se define la desviación típica o desviación estándar. Vamos a poner palabras. Estándar. Vamos a ponerlo con minúscula como pone el libro. La desviación estándar de la variable aleatoria es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la varianza es como algo auxiliar que vuelve a tener sentido con relación a los valores de x que nos interesan después que tomamos la raíz cuadrada. Sin embargo, el nombre de varianza es súper popular y aparece en un montón de fórmulas que siguen. Entonces, bueno, más que algo auxiliar, va a ser un elemento útil para hablar de desviación estándar y de otras cosas después. Bien, creo que con esto tenemos terminada la explicación formal. Lo próximo va a ser, bueno, ustedes hacen algunos ejercicios que dejo en el campus, y lo próximo de teoría va a ser cómo funciona esto en un par de modelos muy conocidos, los más usuales, de distribuciones de probabilidad con variable aleatoria discreta, una finita y otra infinita numerable, en el próximo video.